Lluís es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor titular del Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra. Es coordinador de la Universidad de Investigación en Periodismo y Documentación Digital y miembro del Grupo Digidoc. Es coordinador del Máster Universitario en Comunicación Social, docente de la Facultad de Comunicación en los grados de Periodismo y de Comunicación Audiovisual y docente en los másteres universitarios online en Documentación Digital y en Buscadores de la Pompeu. Nada, os dejo con él y espero que disfrutéis de su comunicación. Todo tuyo, Luis. Muchas gracias, Isabel. Voy a empezar por compartir pantalla. Espero hacerlo bien. Esto es un clásico, hacerlo mal al principio. Estoy compartiendo pantalla, supongo. Sí. Vale, gracias. Bueno, ahora voy a pasar al modo al F5 de Windows para hacer la presentación. Bueno, pues como podéis ver, este es el título de mi presentación, la que voy a hacer ahora. Como el artículo para el anuario, tuve la enorme suerte de contar con Alejandro Morales Vargas, pues lo he puesto también aquí, porque además él también me ha hecho sugerencias, en fin, y creo que es razonable que sea así. Bueno, pues voy a pasar a hacer la presentación. Vale, los temas. Mi presentación va a tener dos partes. ¿Por qué? Como voy a presentar un trabajo publicado en el anuario Thinkepi, pues me parecía lógico añadir algo más. En la segunda parte lo voy a presentar el trabajo, voy a hacer una presentación, intentaré resumida, como es lógico, pero entendí que si podíamos poner una primera parte, pues mejor. Entonces, esta primera parte que voy a poner, voy a presentar la comunicación académica como una disciplina. He puesto emergente, no sé si es una buena palabra, porque no es que sea precisamente reciente. Quizás lo que tiene de reciente es que hasta hace relativamente poco, pues no han salido monografías, que parece que es el punto en el cual una disciplina adquiere una cierta carta de naturaleza. Ha habido, como veréis después, han habido publicaciones desde hace bastantes años sobre comunicación académica. Os avanzo el nombre en inglés, Scholarly Communication, pero yo mismo no lo he conocido hasta hace poco tiempo, hasta hace relativamente poco tiempo, no sé, diría 1 año y medio, 2 años tal vez, hace que yo entré en contacto con esta disciplina, gracias a una monografía, un libro que luego os enseñaré. Y mi propia experiencia, los contactos informales que he ido teniendo me dan a entender que no es como disciplina, no es una disciplina conocida como tal en nuestro entorno. Seguramente en el ámbito anglosajón un poquito más, pero no estoy seguro que sea también muy conocida. Bueno, tengo una sensación de déjà vu cuando hablo de comunicación académica por varias razones. Una, porque es ponerle nombre a una cosa que yo hace años que me dedico, pero sin saber que se llamaba así. Entonces, a veces me siento, si me permiten la broma, un poco como aquel personaje de la obra de teatro que queda maravillado de saber que él habla en prosa. Es una obra de Molière, para el que la quiera buscar. El burgués gentilhombre. Hay una escena muy famosa, yo creo que se puede encontrar bien en YouTube, donde pues este burgués que ha contratado a un maestro para que le enseñe, pues queda maravillado de saber, de enterarse que él hablaba en prosa. Bueno, es una broma. El déjà vu también es porque me recuerda a la situación que hubo hace unos años cuando apareció la idea, el concepto, la disciplina de curación de contenidos. Recuerdo todavía el debate que había. Bueno, pero esto lo hemos hecho siempre. Bueno, pero le damos nombre por primera vez. En fin, yo creo que la idea es que el hecho de que aparezca más o menos formalmente una disciplina que lo que hace es dar un nombre y ordenar y recoger ideas de cosas, aunque ya se hacían antes, pues yo creo que esto es bueno, yo creo que esto ayuda a que un campo avance y bueno, pues por eso, con motivo de esta presentación, me propuse añadir esta parte
a mi presentación, presentar la comunicación académica para aquellos que, como yo, pues no la conocíamos, bueno, yo en mi caso hasta hace relativamente poco, y que pueda ser útil. A mí particularmente me ha ido muy bien desde que he conocido esta disciplina, la idea de designar con este nombre una serie de actividades que a mí me parecían dispersas. Yo no tenía un nombre, cuando me preguntaban a qué me dedicaba, pues no sabía qué decir. A veces decía que yo me dedicaba a cultura académica, pero claro, esto es muy, muy raro. Y finalmente, pues el poder decir que yo hago Scholarly Communication o comunicación académica, pues me ha ido muy bien. Vale, y la segunda parte, pues presentaré el artículo, el trabajo publicado en Thinkepi, en Alvario Thinkepi, y aprovecharé para presentar que el análisis de plataformas digitales editoriales, en la forma que proponemos hacerlo, que estos tipos de análisis son una parte de la comunicación académica. Estamos ya demostrando la capacidad de paraguas, de umbrella, como veremos en una definición que presentaré, que tiene esta disciplina, y por tanto es una oportunidad para investigadores y para profesionales trabajar en este tipo de plataformas. No he dicho que si no me ha fallado la programación, he dejado programado mi sitio en WordPress para que ya esté disponible esta presentación para descargar cualquiera que le interese seguirla, descargársela y tenerla en su disco duro, en su ordenador. Y bueno, pues que o sea, puede ir a mi sitio web, recuerdo es luiscodina.com, todo junto, luiscodina.com, o puede usar Google, quien esté interesado, poner a mi nombre, Luis Codina, escribirlo normal, con una separación, y en teoría, si me sigue haciendo caso Google, suele ser el primer resultado. Y dentro de mi sitio web es la primera entrada, ya es descargar esta presentación. Bueno, y ahora aquí lo que quiero hacer es explicar esto que acabo de decir. Bueno, esto en realidad ya lo he avanzado, que los dos mensajes principales que quiero dar es esto. La comunicación académica es el nombre de la disciplina que unifica el amplio abanico de actividades e intereses de los que trabajamos en este campo. Seguramente podemos decir que la mayor parte de los asistentes y ponentes del CREX trabajamos en el campo de la comunicación académica, lo supiéramos o no. Vuelvo al ejemplo, si me permiten, del personaje que les dije que hablaba en prosa aunque no lo supiera. Y este es el primer mensaje, que es una disciplina que nos unifica, nos da una manera de referirnos a nuestro campo y una manera de enfocar y centrar nuestros estudios. Y el segundo es que el estudio de las plataformas digitales editoriales, como una parte de esta disciplina de la Scholarly Communication, pues aporta beneficios a las revistas, estudiar cómo son estas plataformas y sobre todo cómo pueden mejorar. Lógicamente ayudará a los autores porque difundirá mejor sus trabajos, y ayudará a los lectores porque descubrirán mejor la información, y el efecto colateral virtuoso, pues hemos de esperar que si las revistas funcionan mejor, pues la ciencia funcionará mejor. Vale, voy a entrar ya a la primera parte, en qué es la comunicación académica o la Scholarly Communication, y he cogido esta cita que, si no recuerdo mal, está casi al principio del libro o al principio de este autor que se llama Anderson. Luego veremos la referencia completa, y lo he puesto en las dos lenguas por facilidad, y como pueden ver, este autor, Anderson, se refiere a la palabra Scholarly Communication como un término paraguas, an umbrella term, y dice de una manera muy, muy clara, lo voy a leer en castellano, así les evito mi tortuoso inglés. Dice directamente que lo que es una forma de referirse a las muy diferentes formas en la que los autores y creadores de trabajos académicos y científicos comparten información entre sí y con el resto del mundo. Este es un detalle importante, ¿eh? O sea, las diferentes maneras de referirnos a la manera en la cual los autores y académicos comparten información. Esta es la obra. A mí es la que me dio a conocer, es del año 2018, si no recuerdo, y yo creo que la encontré el año pasado o el año 19, tengo una memoria horrorosa, pero es un detalle que es insignificante, o sea que me disculparán que no lo recuerde porque no tiene ninguna importancia. Esta es la obra,
en la página de la editorial. Está enlazado, si no me equivoco, déjenme probar. Sí, efectivamente. La mayor parte de las capturas que ustedes verán en esta presentación tienen un enlace, de manera que poniendo el cursor sobre esa captura, van al lugar que la captura está expresando. Y bueno, para el que esté interesado, aquí tienen la obra, Scholarly Communication, de Rick Anderson, parte de una colección que me llamó mucho la atención el nombre, me gustó mucho, por cierto. La colección se llama What Everyone Needs to Know, que es muy, en fin, creo que no necesita traducción, y que es una colección que está destinada a presentar pues, cosas bien establecidas. O sea que es un primer indicio interesante. Y para seguir presentando la visión de este autor, pues me he molestado, bueno, no, me lo he pasado bien, la verdad, pues he puesto aquí la estructura de la obra. He puesto en negrita, no me hagan mucho caso, no me comprometo que esta selección en negrita sea muy rigurosa, las partes que a mí me parecen más significativas de la Scholarly Communication. ¿Por qué los académicos, quiénes son y por qué publican o por qué comunican los académicos? ¿Cómo es el mercado de la comunicación? Etcétera. Ustedes pueden verlo, no hace falta que yo se lo lea. ¿Cómo es el trabajo para publicar? Métricas, metadatos, open access, etcétera. Tiene capítulos también interesantísimos como Problems and Controversies, que por cierto, si saben ustedes que si algo no nos falta, son problemas y controversias, tenemos para aburrir o para divertir. Y, en fin, esta es la presentación que hago a partir de esta obra, que ya digo, a mí, en mi caso, fue la que me dio a conocer este trabajo. Presento también una segunda monografía, en este caso de un autor que se llama Wright, y que da una versión de qué es la Scholarly Communication, muy compacta. A mí me encantan las explicaciones relativamente comprensivas como esta, me parecen muy bien, están muy bien, son maravillosas, pero las compactas me enamoran. Y la versión compacta que da en este caso Wright, es que la comunicación académica es el sistema de creación, evaluación, difusión y preservación de los escritos académicos. La obra de esta segunda monografía, que fíjense que en el título enlaza y conecta muy bien los dos mundos que nos interesan a nosotros, o a la mayoría de los que estamos aquí, me imagino, que es la Library Science y la Scholarly Communication. Está enlazado también, efectivamente. Esta es la referencia para el que la quiera copiar y pegar de manera fácil. Y, por último, busqué también al menos una tercera definición, y me gustó mucho la de esta asociación, que es parte de la American Library Association. Es una asociación de bibliotecas universitarias o bibliotecas de investigación, y me parece también una explicación, pues una presentación realmente brillante. Como pueden ustedes ver, dice que la comunicación académica es el sistema a través del cual se crean investigaciones y otros escritos académicos, se evalúa su calidad, se difunden a la comunidad académica y se conservan para uso futuro. Me gusta mucho la segunda parte. El sistema incluye tanto medios formales de comunicación como la publicación en revistas revisadas por pares, etc. Bueno, entonces a mí me gusta, siempre que creo haber entendido algo, ponerme a prueba haciendo un diagrama. No tiene más importancia, pero aquí está la manera que yo diría que se puede sintetizar las tres definiciones que hemos visto, con los tres grandes patas. Ya saben ustedes que estas cosas son relativamente, iba a decir arbitrarias. Arbitrarias quizás no, porque tienen un fundamento, pero sí discrecionales. O sea, yo lo he dividido en tres patas y se podían representar seguramente en dos o en seis. Si como propuesta, que no tiene por qué ser la final, ni la definitiva, ni la mejor, pues tienen esta, ¿no? Sería la comunicación académica, sería a la vez un campo de actividades y un nombre de una disciplina. Esto es curioso, nos suele pasar a nosotros, y es un motivo más a veces de dificultad en la comunicación, hablando de comunicación. Algunos de nosotros trabajamos en una disciplina que se llama documentación, o que solemos llamar, entre otros nombres, documentación, que es varias cosas a la vez. Documentación, como todo el mundo sabe, es un conjunto de documentos, es una actividad, es una disciplina, todo tiene el mismo nombre.
Hay disciplinas que tienen la suerte de que se llama de forma diferente su objeto de estudio y la disciplina, como historia e historiografía, pero otras pues no siempre tenemos esta suerte. En inglés tenemos las IBRAS Library and Information Science, que sí que sería diferente, pero bueno, esto es una cuestión, como digo, a la que estamos relativamente acostumbrados, que se denomine igual o a un campo de actividades y a su disciplina. En este caso, yo diría que es más bien la visión de la disciplina, las tres grandes patas que podría tener la disciplina. La producción, como ya hemos dicho, quiénes son los actores, pues en general son académicos, no solamente, pero son académicos o científicos, quiénes son, qué perfil tienen, los documentos, es decir, qué tipos de documentos hay, qué estructuras tienen, IMRIT, por ejemplo, para mencionar una de las estructuras, la difusión y la preservación, pues cómo son las editoriales, cómo trabajan las revistas, cómo son las bases de datos, cómo funcionan los CRAIs o las bibliotecas de investigación o universitarias, cómo es el SEO académico y el impacto, los estudios de impacto, que nosotros casi siempre lo centramos en el impacto académico, pero también tiene un impacto social. He puesto impacto societal, que es una palabra que no estoy seguro si existe en el castellano, está adaptada directamente del inglés, donde es útil para cuando uno quiere una palabra como societal para referirse a impacto social, cultural, económico, etcétera. Bueno, y esta es la idea de esta diapositiva. Mirándolo con más detalle, cuáles serían los subsectores de la comunicación académica. Esto es una especie de propuesta. No se lo tomen como un descubrimiento. Esto es una proposición, no un descubrimiento. Sabemos que en el mundo hay que diferenciar entre cuando uno apunta con el telescopio al espacio y descubre un nuevo planeta, o cuando uno hace una propuesta. No es un descubrimiento, es una propuesta. ¿No? Puede tener lógica o no, y así es como se tiene que evaluar. Y es una explicación más detallada del diagrama que han visto, en donde tendríamos la pata de la producción. En este caso, en esta pata, se podrían estudiar quiénes son los autores, cómo promocionan, por qué publican, qué perfiles tienen, cuáles son las tipologías de los documentos, qué estructuras, qué normativas, qué propuestas existen según las diferentes revistas o lo que sea. La parte de difusión y preservación, que trata, como hemos visto, de editoriales, revistas, bases de datos, bibliotecas universitarias, y me gusta reservar un espacio para el SEO académico, que precisamente es otra disciplina, entre comillas, relativamente emergente. Y el impacto, como ya he dicho, es académico o societal. Otra manera de verlo es qué dimensiones tiene la comunicación académica. Yo creo que tiene una dimensión comunicacional. Aquí nos van bien las disciplinas que estudian la comunicación en general. Tiene este impacto societal al que ya me he referido, que hace referencia por ejemplo, a la economía, o hace referencia a la sociología del conocimiento, y tiene también una dimensión tecnológica, que es para aquellas profesionales y especialistas o expertos que se centran más en temas tecnológicos. Este congreso CREX ha sido una buena prueba de esto. Yo creo que hemos visto aportaciones que reflejan bien estas tres cuestiones. Profesionales y expertos que se centran más en los aspectos comunicacionales, otros en aspectos sociales o societales, y otras hemos visto tecnológicas pues realmente muy finas, de muy buen nivel. O sea que las tres cosas están presentes en el CREX. Bueno, una pequeña revisión sobre cómo aparece la Scholarly Communication si vamos a bases de datos, a Web of Science y Scopus concretamente. He utilizado este sistema de análisis que utiliza Web of Science, que me gusta mucho, los tree maps. Es el resultado de primero buscar Scholarly Communication en títulos. Aparecen 568 registros. ¿Desde qué año? Sería la pregunta. Pues desde todos, no he filtrado por años. He aceptado todos los años que cubre Web of Science, que es desde el siglo pasado, desde el 1900, si no me equivoco. Se puede ver que no tiene una producción abrumadora, o sea que
aquí insisto en este carácter emergente de disciplina que es reconocida en buena parte, pero no goza todavía, o eso espero, no goza todavía del reconocimiento que tienen otras. Sea como sea, estos 568 registros que tengan la palabra Scholarly Communication en el título, distribuidos por año, los pueden ver aquí. No sé, bueno, no es que sea muy fácil, pero si se mira con cierta atención, se ve que es a partir del año 2000 que empiezan a haber años en los que hay más de 10 publicaciones en un mismo año. En los años anteriores, pues hay antecedentes de los años 90, los años 80, si no recuerdo mal. No sé si el primer antecedente es de los años 80, pero con años que tienen una publicación, luego siguen varios años que tienen 0. Es decir, que si examinamos un poquito con detalle, vemos que es a partir del año 2000 que empiezan a aparecer escritos sobre este tema. Y es en los últimos 4 o 5 años que se acumula la inmensa mayoría de resultados de estos años. Hice también no la he puesto aquí, hice también una búsqueda de Scholarly Communication, tanto en título como en keywords como en abstracts, y los resultados pues eran unas 3 o 4 veces más, o sea, eran más casi 2000 documentos, pero no los he puesto aquí. Y aquí por disciplinas, esta distribución que tiene Web of Science, y me encanta, del Streamapps, pues vemos que el grueso es Information Science. Pueden verlo perfectamente, Library Science and Information Science. Hay también algo de Communication, pero bueno, esto con más detalle ustedes queda a su disposición, lo pueden ver con detalle. Pero lo que me interesaba era mostrar que el grueso con mucha diferencia corresponde, digamos, a la disciplina que muchos consideramos como propia. En mi caso, pues es una de mis 2 disciplinas. Yo por motivos de trabajo estoy obligado a trabajar en 2, en comunicación y en documentación, y es una de mis disciplinas preferidas, pues está aquí, que es Information Science, y por suerte la otra también. Por países, este mismo TRIMAP, recuerden, siempre es la misma cantidad, siempre N es 568. Por países tenemos el mundo anglosajón, pues en este caso es muy dominante. No es así con todas las disciplinas. En el caso de comunicación o como de social communication, hay países como España que están excelentemente situados, somos una potencia internacional en comunicación, y en cambio en Scholarly Communication pues podemos ver que es Estados Unidos, los autores de Estados Unidos, de Inglaterra, los que predominan. Si ustedes se fijan un poquito aquí, hay un cuadradito que nos habla de 9 publicaciones españolas de todas las épocas quiere decir de los últimos 10 o 15 años, en realidad, pero yo no puse filtros por años, o sea que es en teoría de todas las épocas y en la práctica de los 10 o 15, con 9 publicaciones de autores españoles que distribuidos en estas revistas que están en la matrícula de honor, en el cuadro de honor de revistas con autores españoles donde se publica sobre el tema de Scholarly Communication. Me encanta ver, no está hecho expresamente, me encantó ver aquí esta revista que a todos nos suena, Profesional de la Información. Felicidades por el Profesional de la Información, que tuvo 2 de estos 9 artículos, dos artículos absolutamente maravillosos que tienen la palabra Scholarly Communication en el título. Un poco visto en Scopus la misma búsqueda, Scholarly Communication, da algo más de resultados, 711, y en este gráfico no es cuestión de que, no pretendo que ustedes lo analicen en detalle porque no es el momento, pero es muy fácil ver cómo la producción cuando se dispara es en el año 2000, y hay un grueso que va entre el año 2008, 2008 podríamos decir, hasta el año 2021, y a la izquierda tiene el detalle de distribución por años. Bueno, pues en primera parte, ¿qué es la Scholarly Communication o la comunicación académica? Ya la he hecho, y ahora pues ahora sí voy a presentar algo sobre el artículo que publicamos en ThinkEpi. Lo primero, está dedicado a plataformas digitales, editoriales, y nos podemos preguntar, pues, ¿qué es?
una manera de presentarla es que una plataforma digital editorial es un sistema de gestión de la información, en este caso de revistas académicas, un sistema de gestión de revistas académicas que proporciona funciones de acceso, navegación y lectura a los usuarios. Lo he puesto en negrita porque es la parte que me voy a ocupar en esta presentación. Nuestro artículo de las 4 grandes líneas de funcionales que debe solucionar una plataforma digital editorial, de las 4 grandes líneas funcionales, nosotros nos hemos centrado en la primera, en las funciones de acceso, navegación y lectura para los usuarios. Es evidente que una plataforma digital editorial completa tiene que dar también cuestiones de gestión de manuscritos, autores y editores, tiene que incluir cuestiones de difusión de la información y de preservación. Pero, como digo, en lo que sigue nos vamos a ver un pequeño análisis gráfico, sobre todo apoyado en gráficos, de la primera línea de funciones. Esto ya lo he dicho, pero lo vuelvo lo paso rápido. La idea es que el estudio de las plataformas digitales editoriales es una parte de la comunicación académica, y que es una parte de la comunicación académica. A mí yo la encuentro especialmente interesante, especialmente apasionante, porque implica diversas disciplinas que deben confluir y, bueno, a cuál más interesante, como el diseño de interfaces, el estudio de plataformas, el estudio de las editoriales académicas, cuestiones de arquitectura de la información y cuestiones que a veces son también mal entendidas porque este término que voy a decir ahora, descubrimiento de la información, es a la vez un término especializado, es terminología, como en el caso de Scholarly Communication, y a la vez es un lenguaje, es una palabra del lenguaje cotidiano. Es lo que a veces cuesta trasladar esta idea, ¿no? Es information discovery, en inglés quizás se entiende más este carácter especializado, pero el descubrimiento de la información no me estoy refiriendo aquí a una acción estándar, sino a unas funciones especiales que algunas buenas plataformas tienen. Las mejores suelen tener estas funciones. Este es el artículo, si no me equivoco, está enlazado, sí, enlazadísimo, tiene 2 enlaces. Y nuestro análisis se centró en las funciones y diseño de la interfaz y las soluciones de arquitectura de la información. Y los niveles de análisis eran revista y artículo. Ahora verán ustedes que analizamos la revista como un todo y luego ejemplos de artículos. El análisis, aquí no lo dice, el artículo lo explica, es asimétrico. Decidimos por cuestiones de espacio no hacer un análisis sistemático, los mismos elementos a todas las revistas, primero porque hubiera ocupado muchísimas páginas, seguro porque hubiera sido bastante redundante y incumpliendo una norma que a veces defendemos, que todo debe ser sistemático, en este caso fue asimétrico. No hemos usado sistematicidad, sino hemos sido asimétricos para ser más informativos. A nivel de revista, las cuestiones que creemos que se pueden considerar en una plataforma editorial digital son la de la navegación estructural, es la que nos permite ir a números anteriores o números destacados, una navegación funcional que está hecha, por ejemplo, información para públicos o nos permite enlace a las suscripciones. Luego tenemos la recuperación de información, que siempre debería incluir búsqueda avanzada, cosa que no siempre se contempla. Y luego, pues hemos visto también cuestiones de difusión. A nivel del artículo, curiosamente, es un poco más complejo, resulta un poco más compleja el diseño de la interfaz cuando estamos en el artículo que en la revista completa, o al menos eso nos ha parecido, porque a nivel del artículo se necesitan varios niveles de navegación, micronavegación, navegación estructural, navegación por componentes, enlaces incrustados. El descubrimiento de la información al que me refería, la information discovery o descubrimiento de la información puede tener diversos componentes. Uno es pues cuando encontramos que de manera manual o automática, es ideal si es automática, pero a veces no se puede y se hace manualmente, encontramos artículos asociados. Otro es cuando hacemos navegación semántica, es decir, que podemos, en el interior del artículo, podemos activar enlaces a temas relacionados o encontramos recomendaciones. Todo esto lo vamos a ver. Y cuando se utiliza la red de referencias,
obras citadas y obras citantes para que el lector descubra información. ¿Por qué llamamos descubrimiento de la información y no recuperación de información? Pues porque la recuperación de información se suele asociar al uso de palabras clave y el descubrimiento de la información nos permite encontrar información que con palabras clave no hubiéramos encontrado. Y después, y esas son las cosas que más nos llamó la atención, hemos visto que las plataformas digitales editoriales han tenido la necesidad de implementar soluciones de arquitectura de la información a un nivel muy interesante, al de el Open Review. Como ustedes saben, seguramente lo tienen presente, cada vez hay más experiencias de Open Review, o sea, de revisiones abiertas, y cuando una revista practica las revisiones abiertas, pues tiene un nivel de complejidad adicional importante, un nivel de complejidad muy importante a la hora de gestionar las revisiones. Si las revisiones en doble ciego o en simple ciego ya son bastante complicadas, pues las revisiones en Open Review aún lo son más. Y además añaden una necesidad específica de diseño de la interfaz. Veremos que necesitan soluciones para mostrar el documento original, la última versión, el estatus de cómo está la revisión, y en algunas revistas veremos que podemos leer los informes de los revisores, que se publican junto con el artículo final. ¿Vale? En el trabajo hemos analizado 5 editoriales, Taylor & Francis, 6 journals, PLOS ONE, MDPI y Open Research Europe. En el artículo está explicado someramente, no dedicamos un gran apartado, pero dedicamos un párrafo o tal vez 2 a explicar la selección, que responde a criterios de oportunidad, o sea, y de interés. O sea, son Taylor & Francis Online, Sage Journal, son 2 editoriales de las que más contenidos publican en ciencias sociales y humanidades, y sobre todo en comunicación social, que es un campo que yo tengo que trabajar. PLOS ONE es un Luis, representante. Sí, perdona, te sí, quedan 5 minutos. gracias. Gracias, Isabel. PLOS ONE y MDPI son representantes de Mega Journals, y Open Research Europe es una plataforma muy nueva, muy reciente, que nosotros pensábamos que valía la pena incluir. Bueno, afortunadamente ahora viene un tour visual que podremos liquidar en el tiempo que Isabel me avisa que dispongo. Aquí tienen ustedes un ejemplo de cómo soluciona Taylor & Francis Online el nivel de la revista. No lo voy a detallar para no perder más tiempo, lo tienen ustedes aquí. Las flechas indican puntos de interés, buenas soluciones arquitectónicas. ¿Cómo soluciona Taylor & Francis Online la navegación estructural? Estamos en el nivel de la revista, seguimos con la revista, y aquí el nivel del artículo, que en el caso de Taylor & Francis pues tiene una solución. Yo creo que es una de las, no me atrevo a decir que sea la mejor, pero es una de las mejores, de las más completas, de las más conseguidas. Un ejemplo de Information Discovery, y ahora vamos a ver, como ya he dicho que era cuestión asimétrica, ahora vamos a ver cómo en las siguientes revistas utilizamos menos capturas para reflejar solo lo diferencial. Voy a saltar Sage y me voy a centrar en los journals donde se utiliza el Open Review. Fíjense ustedes en el caso de PLOS ONE, la parte central, donde además del acceso al artículo, a los datos de los autores, a las métricas, a los comentarios, a la cobertura en medios, tenemos Peer Review. Y Peer Review nos lleva a esta solución, donde tenemos toda la historia del Peer Review, la primera versión, los primeros informes de los evaluadores con nombre y apellido, o los editores, las respuestas de los autores. MDPI, pues lo mismo. Aquí tienen ustedes cómo solucionan esto, y en este caso el Open Review lo solucionan de esta manera. Podemos leer todos los informes de los evaluadores, en este caso eran 3 evaluadores, y para que entiendan por qué pone a veces Reviewer 1 Anonymous, Reviewer 2 Anonymous y Reviewer 3 Gil Ferreira, es porque los evaluadores de MDPI pueden elegir mantener el doble ciego o darse a conocer, pero los reports se publican igual, los informes de evaluación se publican igual. Aquí tenemos las respuestas de los autores, la referencia del artículo, y no sé si me ha ajustado Isabel a los 5 minutos, pero ya estoy. Sí, sí, perfecto.
Gracias. Ahora, como siempre, descubrir cómo dejo de compartir pantalla. Voy a ver si lo sé hacer a la primera. Vamos Está. a ver. ¿Ya ha dejado de compartir ya? Sí, sí. Maravilloso. Más fácil de lo que me pensaba. A ver, podéis poner las preguntas que tengáis, podéis ponerlas en el chat. Hay una de Lucia, a ver si soy capaz de leértela. A ver. Dentro de esas referencias de comunicación científica, ¿algún que incluí los principios de ciencia abierta? Transparencia, colaboración, los 3R. A ver si lo interpreto bien. Pregunta, dentro de estas referencias de comunicación científica, perdón, no sé interpretarlo. Lucia, ¿Puede? ¿puedes poner el micrófono y explicárselo? Sí, Estás claro. sin micrófono ahora. Ahora sí. Estaba hablando sobre el principio de transparencia, de dejar todos los procesos transparentes. Si hay en esas referencias que hablaste sobre esos Ah, principios de ciencia abierta. vale. Sí. En las monografías que he mostrado se hace referencia a estos principios. Si era esa la pregunta, eso es. En las referencias que yo he puesto al final de la presentación, al que se la haya querido descargar, hay más referencias, muchas de ellas con enlaces a artículos e informes que tratan sobre la ciencia abierta. Sí. No sé Pero si era esto. la definición en sí, no hay una definición que ya incorpore o incluya esos principios, ¿verdad? Porque Eh, ninguno que tú has enseñado tenía. O sea, preguntas, ¿cuál es la definición de ciencia abierta? No, estoy preguntando si hay alguna de esas definiciones, si hay otras que tú tienes conocimiento, Ah, que, que junte las dos definiciones, no lo tengo presente. porque el proceso de comunicación científica está un poco diferente ahora con los nuevos Sí, procesos de ciencia abierta. Entonces, tienes, ese tienes es... razón, tienes razón. Es una buena observación. Seguramente es algo, si no está establecido por los autores, es algo para trabajar. Hay que trabajar Sí. la idea de generar definiciones de Scholarly Communication donde se incluyan los principios de la ciencia abierta. Me parece muy buena idea. Los que yo conozco son los que habéis visto, que no excluyen, ni incluyen ni excluyen la ciencia abierta, los dejan, son perfectamente compatibles. Lo bueno de estas definiciones que hemos visto es que son perfectamente compatibles. Se podría añadir como una línea más, pues, alguna referencia a la ciencia abierta. Pero lo que pasa es que la disciplina, la Scholarly Communication, tiene que estudiarlo todo. Tiene que estudiar tanto los casos de ciencia abierta como los de ciencia tradicional. O sea, ahí la disciplina tiene que ocuparse de todo. Sí, perfecto, gracias. Otra pregunta. Me gustaría saber lo que piensas sobre OJS y si se podría alcanzar el nivel que muestras en estas plataformas. Es verdad, sobre OJS, disculparme un segundo, que me parece que hay algo que he hecho mal. Un momentito. Sí, ya sé lo que he hecho mal. Esto es en vivo y en directo. Ahora podemos aprovechar para hablar de esto que dicen siempre en la tele. Me he saltado las conclusiones. Perdón. Voy a aprovechar. Está en la diapositiva, ¿eh? Quienes se la hayan descargado las verán. Y la pregunta es muy oportuna, la agradezco mucho porque me ha hecho darme cuenta que me he saltado las conclusiones. En las conclusiones, no voy a compartir pantalla porque no vale la pena. En las conclusiones digo lo siguiente. El sistema OJS debe seguir progresando y sus equipos de desarrollo deben monitorizar atentamente soluciones de editoriales como la que hemos presentado aquí. Y digo algo más. Mientras el sistema OJS no alcance los niveles óptimos de explotación de las propiedades de la información digital, las revistas pueden considerar el uso de plataformas digitales complementarias, no en sustitución, sino complementarias. Y el punto 5 de las conclusiones, ya con esto acabo ya de responder, dice lo siguiente: editoriales pequeñas en tamaño, no en calidad,
lo bueno de la comunicación académica es que tenemos editoriales que son pequeñas solo cuantitativamente, pero cualitativamente son espléndidas, como demuestran pues, las evaluaciones que podemos ver. Editoriales pequeñas, digo, no pueden prescindir del sistema OJS, pero en cambio pueden desarrollar plataformas complementarias gracias a CMS como WordPress. Pero esto daría paso a un nuevo trabajo por derecho propio. Es decir, en resumen, los profesionales y estudiosos involucrados en el OJS que monitoricen estas soluciones. Las editoriales pequeñas, no en calidad, porque son inmensas, pues que miren de complementar pues con blogs, con, bueno, como sea, mientras OJS vaya alcanzando buenos niveles. Y ya lo último, en el minuto que queda, ¿algún ejemplo de plataforma complementaria al OJS? Sí, contesto enseguida, Isabel, no estoy, Rafael, el doctor Repiso, Yo quería hacer discúlpeme una si me pregunta. equivoco, eso, Isabel, si te parece, yo he visto que Rafael Repiso Vale, pues quería venga. preguntar, vale, pues voy a contestar, ¿algún ejemplo de plataforma complementaria a JS? No, no he hecho una gran revisión, no he sido muy exhaustivo. Ambra de Plus Eh, One es gratuito y abierta. Pues ya sabía yo que el doctor Repiso iba a aportar algo, iba a decir que yo no conozco un equivalente al OJS, pero ignoraba esta posibilidad de Plus One, o sea que ya han contestado el doctor La Repiso. plataforma de Plus One que es Ambra como Alhambra, pero sin el al y sin Perfecto. H. Lo que pasa es que hay que saber de informática bastante. Bueno, querido Luis, yo te quería decir que cuando tú buscas tu hueco en la universidad, acabas abriendo camino a todos los profesores de documentación que trabajamos en comunicación, con lo cual mi agradecimiento por todo ese trabajo del que otros nos aprovechamos. Me gustaría preguntarte qué elementos comunes y sobre todo qué elementos diferenciales encuentras entre la comunicación académica y la comunicación científica. La comunicación académica y la comunicación científica, ¿lo digo bien? Sí, sí. Pues yo creo que hay una relación de... hay un círculo... A veces yo he hecho esta explicación esta respuesta te voy a dar, no sé si es muy buena o no. Yo la hago a veces cuando hablo de publicaciones académicas y publicaciones científicas, y creo que es el que puede valer. Las publicaciones académicas incluyen a las publicaciones científicas, y yo diría que la comunicación académica incluye la comunicación científica. No sé si vale para lo mismo, pero me ha recordado esta diferencia que yo a veces he intentado explicar. Sí, yo estaba pensando efectivamente que una incluye a la otra, pero digo, lo mismo hay algún Exacto. ámbito dentro de lo académico o más bien dentro de lo científico que excluya a lo académico, que no lo acabo de pensar. Pues nada, muchísimas gracias. Creo que no, creo que hay esta relación de inclusión. Y gracias por la aclaración y la pregunta, doctor Repiso. Eres muy grande. Nada, gracias a ti. En Latinoamérica sí que se establece más diferencia entre académico y científico, pero yo a raíz de estas cuestiones que han salido con editores latinoamericanos, lo he preguntado a varios investigadores de países anglófilos y nunca me han dado una distinción, siempre me han dicho que es exactamente lo mismo, scholarly que academic. Yo, si me permites, Tomás, creo que no es exactamente lo mismo, si no, no habría dos palabras. Es verdad que los sinónimos en teoría son para decir lo mismo, pero yo creo que también no hay dos sinónimos exactamente iguales. Académico es más amplio, es trabajos académicos que se hacen en la academia, que pueden ser de obra de pensamiento, por ejemplo, o ensayística, que puede tener un carácter académico, hecho desde la academia por métodos académicos. Y luego están los trabajos científicos que necesitan una parte de toma de datos. No necesariamente una parte experimental, como a veces se dice mal, yo creo. Lo que diferencia un trabajo, una investigación de una no investigación es la toma de datos. Después hay disciplinas en el mundo académico que su estatus científico pues todavía no está conseguido, nadie duda que lo van a conseguir en algún momento. Y yo por eso pienso que académico es más amplio, incluye lo científico, pero otras cosas que pues todavía no, o no, ni todavía ni no todavía, es que simplemente tienen una aproximación más de tipo, pues como digo, ensayístico o de pensamiento. Pues muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros hoy. Y si Muchas os gracias a parece, vosotros por la oportunidad y felicidades por el
Pues el Clex está que se sale, es una pasada.